Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Hablando de Historia. Hoy vamos a hacer un programa completamente distinto. Normalmente traemos escritores, historiadores, divulgadores que nos hablan de sus investigaciones, de sus conocimientos, de partes específicas de la historia contemporánea, de la historia antigua, de la Edad Media. Hoy vamos a hablar de algo un tanto diferente, no tanto de lo que es el hilo conductor de la historia, sino de los lugares emblemáticos donde se produjeron los hechos que contamos en estos vídeos. Hoy vamos a hablar de dos personas que se dedican a transportarnos a aquellos sitios donde se combatió, por ejemplo, en la batalla del Ebro, en la batalla del Jarama, donde se sublevó Queipo de Llano, en la ciudad de Sevilla, donde mandaba la segunda división orgánica el general Villabrille, donde se produjeron combates y batallas decisivas en la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, vamos a hablar con Iván, que además está en el Hotel Palace, un lugar emblemático en Madrid, donde tuvieron lugar no solamente una serie de acontecimientos importantes y relacionados con la Guerra Civil, sino incluso con algunos protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir directamente al Hotel Palace y allí vamos a saludar a Iván, a ver si anda por allí. Iván, ¿cómo estamos? Hola Joaquín, buenos días. Mira, me pillabas en un ligero descanso, estoy en el Hotel Palace. Estaba leyendo, aprovechando el libro que estoy utilizando de cabecera para una ruta sobre la España-Alemania nazi, sobre la parte de los espías que hubo en Madrid y ese mundo tan interesante que se creó después de la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial. Y estaba aquí en el Palace porque es uno de los puntos que estoy visitando. Tanto el Ritz, muy cercano, como el Gran Hotel Inglés fueron en su momento durante la Guerra Civil hospitales de sangre, pero luego fueron auténticos nidos de espías, tanto uno como el otro. Y son lugares muy interesantes que habría que visitar y habría que descubrir sus historias por lo menos alguna vez. Y en eso estaba trabajando, un poquito, leyendo sobre Juan March, que, como bien sabes, fue un empresario mallorquín con muy afín al régimen, pero que también hizo sus pinitos y sus conexiones tanto con el eje como con los aliados, y hizo un poco de, digamos, de enlace, ¿no?, entre unos y otros y sacando información de un lado y de otro. Y nada, pues trabajando en eso me has pillado. Y ahora me acaban de poner, muchas gracias, me acaban de poner un cafetito que me voy a tomar mientras disfruto de vuestra compañía. Bueno, como ven, Iván no pasa desapercibido porque además está perfectamente ambientado. Lleva una camisa de sargento mayor, sí, de sargento mayor del ejército norteamericano y con la corbata puesta y perfectamente vestido para la ocasión. Volveremos luego con Iván. Ahora vamos a hablar con Ana. Ella es experta en la guerra civil y en los lugares emblemáticos de nuestra guerra. La batalla del Jarama, la batalla del Ebro, Belchite, Teruel, Sevilla, porque aunque en Sevilla no se produjo una batalla como tal, ya saben que cuando hablamos de batallas estamos refiriéndonos a una serie o conjuntos de combates que se producen con grandes unidades militares y que dan lugar a resultados decisivos, ¿no? Por eso cuando hablamos de batallas nos referimos al Ebro, a Belchite, a Teruel, a la batalla de Madrid, pero no lo que hubo en Sevilla, que fueron simplemente combates. Ana, que ahora mismo está en Guadalajara, ella, como digo, es experta en la guerra civil y nos va a hablar un poco de estos viajes emblemáticos de los que nos hablaba Iván y que luego iremos más o menos desarrollando,
se producen también en España y se focalizan también en la guerra civil. ¿Qué escenarios, Ana, crees que son importantes o son interesantes y que todavía, por supuesto, preservan algo de esencia para que se puedan visitar? Hola Joaquín, pues a ver, te agradezco la calificación de experta, pero nada que ver, soy una mera aficionada y eso que llevo 10 años ya con el tema guerra civil monotema, pero como es un periodo histórico tan complejo que bueno, yo continúo aprendiendo siempre de todas aquellas personas que están trabajando sobre sus territorios, ¿no? Que llevan también cerca de 20 años, hay asociaciones que llevan 20 años trabajando en sus territorios y investigando, catalogando restos, ¿no? Vestigios. Aquí en Guadalajara la verdad es que, bueno, en el 2018 pusimos en marcha una asociación de estudio y divulgación de la Guerra Civil Española y ya te digo, es que lugares hay infinitos, bueno, no son infinitos, no son finitos, pero quiero decir que a medida que seguimos trabajando sobre el estudio y continuamos conociendo agentes locales que continúan al mismo tiempo con su trabajo en sus respectivos territorios, es complicado decirte un lugar, ¿no? En concreto, quiero decir, las grandes batallas que sí son las que han pasado a conocerse de manera más general y que están en los libros de texto, bueno, por supuesto, pero que en muchos pueblecitos podemos encontrar vestigios increíbles. Sin ir más lejos, yo estuve la semana pasada en Asturias visitando un fortín cerca de Oviedo, que es el más impresionante que he visitado, ya te digo, llevo ya casi 10 años en este tema. El más impresionante, hay 100 metros de galería que son visitables, o sea, hay que tener cuidado con la cabeza para quienes somos un poquito más altos porque son techos bajitos y para quien tiene aracnofobia también no es aconsejable, pero quiero decir que lugares podemos encontrar a lo ancho y largo de toda la geografía española. Bueno, qué maravilla. Y claro, para poder visitarlos de una empresa que ya existía, que es Búnker 58. Cuéntanos un poco qué es Búnker 58. Iván, por favor. Buena pregunta, Joaquín. Pues Búnker 58 sobre todo es una unión, por un lado de las inquietudes que tenemos hacia unos temas que nos absorben, que nos abstraen y que nos encantan, como es el tema guerra civil y el tema Segunda Guerra Mundial. Por un lado, esa inquietud propia, que es la que nos ha llevado Ana por un lado, a mí por otro, hasta que hemos confluido y nos hemos unido, ¿no? Pero era curioso como ella en su mundo y yo en el mío, sin conocernos, teníamos esas mismas inquietudes y el día que nos conocimos, pues lo ampliamos, ¿no? Y dijimos, vamos a hacerlas más grandes. Bien, yo trabajaba inicialmente en Segunda Guerra Mundial. La verdad que Guerra Civil lo tenía en la cartera, pero de una manera un poco menos desarrollada. Llevo casi 10 años trabajando en Segunda Guerra Mundial, en la creación de unos circuitos. Nosotros lo llamamos capítulos porque contamos la historia de una manera lineal, como si fueran capítulos de novela, ¿no? Entonces, como te digo, venía trabajando muchísimo tiempo con la Segunda Guerra Mundial, la pandemia me frenó un poco y luego llegó la conexión Ana, que es la que creo para mí es mi especialista de guerra civil y es la persona que dijo vamos a desarrollar también al hermano pequeño, que de hermano pequeño tiene poco porque fue un conflicto tan mundial como la propia Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, empezamos a desarrollar el guerra civil y en este punto nos encontramos que rodeándonos, creo, de lo mejorcito que podemos encontrar tanto para un tema como para otro, estamos tratando de crear un gran producto, ya lo hemos creado de hecho, un gran producto muy profesional y muy dirigido sobre todo al factor humano de estos conflictos, que es muy importante que lo digamos. Nosotros queremos que, mira, yo siempre pienso una cosa, los grandes conflictos están llenos de pequeñas historias, de pequeños momentos cotidianos, todas esas personas que han generado, han estado inmersas en esos conflictos, tienen su cosa que contar. Y es lo que tratamos de llevar
al viajero, a aquella persona que quiere venir con nosotros, ¿no? Que tenemos mucho que contar y tenemos mucho que compartir con ellos. En definitiva, ese es el espíritu, a grosso modo, porque habría mucho más que hablar de Búnker 58. Bueno, pues como ven, Búnker 58 parece que se crea en principio con el objetivo de presentar escenarios de la Segunda Guerra Mundial y ahora están desarrollando también escenarios de la Guerra Civil Española, que tiene mucho que ver con lo que solemos abordar en este canal. Ahora vamos a volver con Ana, que parece que es la que se identifica más con la Guerra Civil Española, y voy a empezar a hacerle preguntas incómodas. Un tema tan complejo que todavía tiene heridas profundas en la sociedad en la que vivimos, muchas veces quizá también fruto del desconocimiento de la mayor parte de la población, que han recogido dogmas que tienen que ver incluso con ideologías políticas modernas y que tratan de trasladarlas al escenario de la guerra civil, que fue un suceso que tuvo lugar hace 85 años y del que somos herederos, evidentemente, pero que cuesta todavía enfocarlo desde un punto de vista más científico o desde un punto de vista más académico, desde un punto de vista con rigor y sin que nos dejemos llevar por el entusiasmo y sobre todo por las sensibilidades, ¿no?, de nuestro propio pasado. ¿Cómo se aborda algo así para evitar que alguien pueda no sentirse identificado o que alguien pueda sentirse agraviado, habida cuenta de cómo está ahora mismo la sociedad española, cuando visite un escenario que tenga que ver con la guerra civil? Pues esto creo que tiene mucho que ver con los valores que fueron los que nos conectaron a Iván y a mí, ¿no? Porque es cierto que la pregunta que a mí me trajo hasta aquí y que yo ya llevo desde el 2018 desarrollando a través de un proyecto de divulgación que es Velum Nostrum, ¿no?, que era el por qué no compartir. Para mí fue un gran hallazgo. La Guerra Civil Española fue un descubrimiento en mi etapa adulta porque nunca había tenido conocimiento de esta etapa histórica hasta el 2016 aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando me hice la pregunta de ¿y por qué no compartir este conocimiento con otras personas? Podría haber encontrado de hecho encontré a mucha gente en el camino que ya se había hecho esa pregunta y que ya estaba trabajando en ello, ¿no? Sobre todo asociaciones, como te decía antes, gente local que conoce bien su territorio, que jugaron cuando eran niños en los propios vestigios, ¿no? Y que luego, a medida que fueron creciendo, pues tuvieron también esa necesidad de ir dando sentido a todo esto. Entonces no era difícil encontrar a alguien, o yo pienso yo que no era tan complicado encontrar a alguien que se preguntara lo mismo, ¿no? De que por qué no vamos a conocer esta parte de nuestra historia desde un punto de vista, bueno, de la divulgación ya se estaba haciendo, sino desde un punto de vista, digamos, más profesional, ¿no? Profesionalizado. Sino lo complicado, creo yo, es que encontrar a personas que compartan los mismos valores, que es donde quería yo llegar. Y estos valores son los que tratamos, los que buscamos siempre también con los colaboradores con los que realizamos las visitas, ¿no? Principalmente no tratamos de de transmitir conocimiento concluso, sino simplemente una narrativa de acontecimientos, o sea, el rigor y el respeto por la historia. Y después que cada quien saque sus propias conclusiones, porque ni a Iván ni a mí nos paga ningún partido político ni ninguna ideología concreta, quiero decirte, por ganar adeptos. Entonces, la historia, como también hablaba Iván antes, es una escala enorme, inmensa de grises, que ha sido manipulada dependiendo por parte de quién, por sus propios intereses. Y yo creo que la visión que compartimos Iván y yo, y que es la que queremos transmitir a través de Búnker 58, es la de un poco la que ya también han defendido muchos historiadores y pensadores de inicios del siglo XX, perdón, de finales del XIX, de principios del XX, que tiene que ver con el idealismo alemán y también tiene que ver mucho con el historicismo, ¿no? Que es no solo qué sucedió en aquellos lugares, sino qué sucedió en las mentes de las personas para llegar a que estos acontecimientos tuvieran lugar. De manera que se une la historia, lo que es la parte más historiográfica de acontecimientos, y la parte más filosófica que tiene que ver con el comportamiento, con el pensamiento humano. En definitiva, entendemos que es fundamental o es esencial
que seamos conscientes de dónde venimos para saber hacia dónde queremos llegar y que tomemos parte de esa responsabilidad que tenemos en la historia, ¿no? De qué sociedades queremos dejar a las generaciones que vienen después de nosotros. Siguiendo contigo esta pregunta hasta pasar con Iván después. ¿Tú crees que estamos lo suficientemente maduros como para recibir ya toda esa información y poderla procesar sin ese sesgo ideológico con el que ha estado cargada no solamente la mentalidad de los que leen, sino también de los propios historiadores en muchas ocasiones? Sí que es cierto que yo encuentro, a lo largo de estos años he encontrado algunos sesgos ideológicos, pero es cierto también que cada vez, sobre todo en el ámbito, en el entorno académico, y yo creo que también ahí es donde está nuestra propuesta de valor, ¿no? Porque el conocimiento debe salir, es necesario que el conocimiento salga atraviese los muros de las universidades y llegue a la población, que alcance a la población en general. Entonces, en el ámbito académico, perdón, yo no he encontrado sesgos ideológicos. Quiero decir, incluso cuando se presentan, pues se debate, se reflexiona acerca de ellos, o sea, no se discute con una vehemencia o se agarran a ideas, ¿no?, ya cerradas, sino que lo que yo estoy sintiendo, y fuera del ámbito académico también, fuera del ámbito universitario, sino a las propias gentes que trabajan en el ámbito local y que tienen sus asociaciones, y que veo que cada vez hay como una necesidad de abrir estos espacios de reflexión, estos espacios de diálogo en el que se pueda intercambiar, ¿no? Que exista este intercambio de conocimiento y en el que se respete. Yo creo que al final es fundamental que exista un respeto por la historia de lo que sucedió, o sea, lo que sucedió es lo que sucedió, y eso, que deberíamos ser lo suficiente maduros para respetarlo, y luego que se pueda compartir y que se pueda debatir cada quien con su propio pensamiento, su propia ideología, ¿no? De eso creo que es de lo que consiste en lo que consisten las democracias. Bueno, como ven, la línea de Búnker 58 es muy parecida a la línea de este canal, así que celebro que no solamente se pueda escuchar o leer, sino también visitar lugares y que se aprenda de ellos con ese criterio. Iván, la Guerra Civil Española tiene todavía heridas muy profundas porque fue una guerra civil. Yo trabajo en Europa, como tú sabes, cuando digo Europa, evidentemente España es Europa, pero me refiero que trabajo en el centro de Europa con compañeros de países que fueron rivales, que fueron enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Alemanes, británicos, neerlandeses, italianos, etcétera, etcétera. Entre ellos nunca se habla de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se hace, siempre tengo que mencionar, se destruyó Rotterdam, por ejemplo, quedó destruida, o Colonia quedó destruida también y solo se mantuvo la catedral, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que hay más, digamos, facilidad de divulgar hoy día la Segunda Guerra Mundial que la Guerra Civil? Nada tiene que ver. La manera en la que miras la guerra civil, la manera en la que puedes pronunciar guerra civil en algunos pueblos, por ejemplo, mira, el pueblo de mi padre, me lo tienen casi vetado. Sacas la palabra guerra civil y es como si hablaras del diablo, ¿no? Y han pasado, mira los años que han pasado. Allí en Aldea Nueva, San Bartolomé, tierra de maquis, pues hay temas que no han pasado, que no se ha pasado la página. También tiene su lógica, ¿no? Porque hay mucho dolor incluido en esa guerra. Nos tocó a nuestros abuelos, a nuestros tíos, el que no ha perdido de un lado ha perdido de otro. Es muy distinto a la Segunda Guerra Mundial. Y además, la Segunda Guerra Mundial se han creado dos estereotipos. Por un lado, el eje, que era el diablo, por el otro lado los buenos, que fueron los que ganaron. No, nada que ver. Y no quiero decir con eso que aquí no ganaran en España los buenos o los malos, porque ninguno era bueno ni malo, ¿no? Todo en la línea de lo que estamos viendo. Es otro conflicto muy diferente que tuvo una repercusión muy diferente en los españoles. Entonces, lógicamente, guerra mundial,
Conozco muchísima gente, seguro que tú conoces 1 millón de personas más que nos encanta, nos apasiona, nos vemos vídeos, nos vemos películas, nos vemos entrevistas. Es decir, es un tema que por sí absorbe. La guerra civil hay que tocarla de otra manera, ¿no? Está claro. Entonces, el desarrollo de los programas de la Segunda Guerra Mundial lo llamamos metamorfosis, de hecho, es como se llama el conjunto de capítulos y de viajes. Metamorfosis no tiene nada que ver con el desarrollo de los capítulos de la Guerra Civil aquí en España. Para nosotros, el laberinto español, que es como hemos querido definir a este producto, ¿no? Son otra manera de viajar, otro concepto distinto, otra puesta en escena diferente y obviamente otro tipo de especialistas, guías, actores, porque nuestros viajes tienen todo eso, ¿no? Tenemos desde fiestas temáticas. Mira, uno de mis favoritos es el capítulo del avance hacia el frente. Empezamos en París, una vez que ha sido liberada de los alemanes, y avanzamos hacia Bastogne, que es donde acaba ese capítulo. Son 8 días de viaje, ¿no? Y acabamos con una fiesta temática años swing, con orquesta de swing en el propio Museo de Bastogne. Ese tipo de actos, ese tipo de escena temática, ese tipo de ambientar, de volver al pasado, de recrear con nuestros viajes la máquina del tiempo, se toca de otra manera diferente en la Guerra Civil Española, porque son dos conflictos totalmente distintos en el desarrollo, pero lo que sí está claro que tienen una conexión grandísima. La Guerra Civil Española tuvo un seguimiento en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo unas raíces en la Guerra Civil Española y están conectados. De hecho, el libro que estaba leyendo y la ruta que estoy preparando en Madrid también sobre ese España neutral, no tan neutral durante los años de la Segunda Guerra Mundial, lo dice todo. Es decir, España no estuvo neutral para nada. Aquí se cocieron muchas habas, ¿no? Y por eso la conexión entre uno y otro, aunque existe, el planteamiento de cara a presentarlo al público es totalmente distinto. España era no beligerante, que es una especie de neutralidad un poco llevada casi al extremo, efectivamente, tienes toda la razón. Y la conexión entre guerra civil y Segunda Guerra Mundial es total. La Segunda Guerra Mundial quizá empezó en España y es una manera, porque podía haber empezado en Francia en el 34, o podía haber empezado en Hungría, o podía haber empezado en Alemania. Bueno, como ven, el tema es apasionante. Vamos a ir otra vez ahora a la Guerra Civil, porque ya nos ha contado un poco Iván de... Ellos son, al final, no es una agencia de viajes, evidentemente. Es una empresa que propone viajes a lugares importantes para desarrollar capítulos de la historia. Entonces, por ejemplo, Ana, que Ana está en Guadalajara, tantas cosas quedan para poder visitar, por ejemplo, de la batalla de Guadalajara. Guadalajara tendremos como unas 4 excursiones más o menos de día completo y luego otras visitas guiadas que son solo para recorrer un lugar concreto, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Brihuega o puede ser Sigüenza, que son visitas guiadas de unas 2 horas, 2 horas y media más o menos recorrido solo urbano. Y excursiones de día completo, ya te digo, habremos desarrollado 4 o 5. Y además es que es curioso porque yo también lo pensaba, yo digo, bueno, esto que antes te mencionaba el término infinito, y digo, no, tendrá un fin, pero todavía yo no lo he encontrado. Quiero decir que a medida que seguimos desarrollando el trabajo solo en la provincia de Guadalajara, continúan apareciendo lugares, y además lugares que son muy poco conocidos, que prácticamente, bueno, te digo que hace poco tiempo estuvimos llevando a un grupo de Torija, que hay que tener en cuenta que Torija fue una plaza, fue un lugar emblemático durante la batalla de Guadalajara, y les estuvimos llevando a visitar pueblos vecinos suyos, que fueron Trijueque y Brihuega, y claro, fascinados. O sea, te quiero decir que para la propia gente, para la propia población local, es algo desconocido. Imagínate ya si nos estamos pensando en un público nacional de otros lugares fuera del territorio provincial o regional, ¿no?
si nos dirigimos a un público internacional. Es que el potencial es increíble. Y además el enfoque que queremos darle, ¿no? Que pensamos que también lo hace diferencial, no solo esta parte de la que hemos hablado antes, que es el rigor por los acontecimientos o la historiografía en concreto, sino es que lo que buscamos es, y un poco también apoyando casualmente hace unos días, bueno, creo que hace un mes ahora, lanzaban una campaña desde Tour Spain, el ministro de Turismo lanzaba una campaña invitando a la gente a practicar un turismo responsable y un turismo sostenible, ¿no? Un poco es lo que tratamos también, nuestro objetivo con Búnker 58 es apostar por este tipo de modelo. Entonces, bueno, visitamos los lugares que son menos, que además curiosamente son pueblecitos que no están masificados, no reciben visitas, no reciben estos flujos de visita masificada, ¿no? Y aparte que son en estos pueblos que a simple vista dices, pues es que puede ser que no, este pueblo no tiene nada, ¿no? Esto nos pasa mucho aquí en Guadalajara, este pueblo, es que aquí no hay nada que ver. Y luego resulta que encuentras al tío no sé quién, que resulta que le llaman así, el tío, ¿no? En los pueblos ya sabes que todo el mundo son tíos, que tiene que hace degustación de quesos caseros en un polvorín. Cosas así, ¿no? Que dices, es que... Entonces, un poco el planteamiento es es poder combinar, ¿no? Porque al final, pues si nos pasamos 7 días visitando centros de interpretación o museos, pues va a llegar un momento en que también podemos terminar saturados. Entonces, el planteamiento es esta combinación de lugares emblemáticos, escenarios que tienen que ver, lugares que conservan, ¿no? Que todavía tienen mucho que contarnos, con cosas que hacer, diferentes actividades con la población local, con la gente del pueblo, del territorio, que son completamente diferentes y que no aparecen en una oferta turística, digamos, más generalizada, ¿no? Que se aparta de los tours convencionales, de los recorridos que son masificados. Y creemos que este es otro complemento, digamos, un aporte muy valioso. Bueno, es una oferta cultural, porque al final no deja de ser una oferta cultural muy importante. ¿Y cómo se desarrollan estos capítulos o qué capítulos tenéis en mente, Iván? Cuéntanos un capítulo, por ejemplo, que si yo decidiera hacer un viaje con Búnker 58 para visitar alguno de estos capítulos, ¿qué es lo que va, dónde voy a dormir, cómo voy a viajar, quién me va a acompañar, dónde como? ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde vas a dormir? En una trinchera, no, lógicamente. Ya pasaron por esas penurias los pobres combatientes, ¿no? Voy a hablar de Segunda Guerra Mundial, no me meto en el espacio de Ana, que para eso ella es la especialista. Mira, el concepto, nosotros hemos desarrollado Metamorfosis, como te he comentado antes, concibiendo la Segunda Guerra Mundial como capítulos que tienen un recorrido lineal. Vamos a empezar el próximo en abril, el primero que va a salir el año que viene en abril es Septiembre Oscuro y se desarrolla en Polonia. Lógica, es lo más lógico, ¿no? Empezar con el primer capítulo por donde ocurrió todo, con esa invasión alemana de la frontera polaca, ¿no? Entonces, Polonia es nuestro primer destino, Septiembre Oscuro. Luego tenemos El Corazón de Europa, que se desarrolla entre Austria y República Checa. Es otro viaje. Como te digo, nosotros nos gusta llamarlos capítulos, porque es así como lo queremos y como lo estamos haciendo, ¿no? Es contarlo de manera lineal, algo que hasta ahora creo que no existe tanto en el mercado, ¿no? Luego continuamos con la línea gótica. Me encanta ese viaje por Italia, obviamente, empezando en Sicilia. Luego tenemos los dos de Francia. Uno lo hemos llamado Liberación de París porque tocamos desde el desembarco hasta liberar París. El que te he comentado antes, que es otro de mis grandes favoritos, el avance hacia el frente. Y los dos que discurren en Alemania. Hasta ahora, uno es el Nido del Águila, donde tocamos Nuremberg, donde vamos lógicamente al Nido del Águila de Hitler, y el último capítulo, que es la toma de Berlín, que partiendo desde Múnich nos acerca a Berlín en los últimos días del Reich.
concepto de los viajes, Segunda Guerra Mundial, metamorfosis, hoteles boutique, guías, ya no te digo especializados porque todo el equipo de trabajo son especialistas, escritores, historiadores, siempre personas muy versadas sobre lo que están viajando, sobre lo que están enseñando y sobre lo que están contando, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros guías van uniformados de época. Es nuestro guía correo, te hablo, ¿no? Y luego, pues, cenas temáticas, actividades bastante exclusivas. Es una puesta en escena realmente el propio viaje, ¿no? Y como te digo, son viajes con todo, llevan absolutamente todo incluido, no nos gusta que luego haya opcionales, no. El que viaja desde el principio con todo y pues una serie de, nosotros lo llamamos de elementos que sirven de descarga porque no es solo el tema guerra civil, no es solo el tema guerra mundial, como bien te decía Ana. También se trata de vender la cultura. También se trata de descubrir la cultura de esos países que vas a visitar, la gastronomía, sus tradiciones. Entonces metemos, pues imagínate por Francia, pues tenemos catas de champán, tienes talleres de queso. Es la parte más lúdica porque no es solo, como estamos hablando, ¿no? Que la guerra sea el hilo conductor, sino que es otra manera de descubrir un país, pero eso sí, siguiendo ese tema que nos apasiona y que nos hace viajar, ¿no? Por unas razones. La cantidad de personas que visitan Normandía al año es impresionante, la cantidad de personas que visitan los campos de concentración es impresionante. El número de personas que visitan Nido de Águila es espectacular, lo cual nos está diciendo que esas temáticas, ese tema nos sigue atrayendo y nos atrae muchísimo. Lo que nosotros hemos querido es no dejarlo en visitas aisladas, sino crear una novela, crear un hilo conductor que cuando tú terminas el viaje tengas la sensación de haber estado por 8 días, por 7 días, dependiendo del viaje, te hayas metido en una máquina del tiempo y hayas aparecido en la parte, en la parte romántica, en la parte que tiene todavía ese sabor. Lógicamente no hacemos apología de la guerra absolutamente para nada, sino que lo que queremos es retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Es el gran objetivo de este tipo de experiencias, de vivencias, porque más que visitar, nosotros no visitamos, también empieza por V, que es vivimos el lugar al que vamos. Muy inspirador, Iván. Bueno, no cabe duda que suena interesantísimo. Y ahora, ¿cómo vamos a trasladar eso de los capítulos a la guerra civil? A ver si Ana nos cuenta, nos da el ejemplo de un capítulo de la guerra civil y qué se podría ver, qué se va a escuchar. Y claro, cómo vamos, porque a mí, que es un tema que evidentemente me apasiona desde el punto de vista histórico. No puedo pasarme 7 días solo viendo búnkers y solo viendo posiciones, solo viendo polvorines. Primero porque la persona que vaya conmigo, si voy en pareja, por ejemplo, pues se puede acabar divorciando el tercer día. O sea que habrá que dar alguna alternativa, ¿no? ¿Cómo planteáis eso en un capítulo de la Guerra Civil? Ponnos un ejemplo. Pues el ejemplo más cercano es el viaje más allá del Ebro que vamos a lanzar, ya es inminente. Estamos esperando retocar un par de cositas y esperamos que antes de que termine este mes ya salga a la venta, y sería para desarrollar o para poder ya comprarlo ya, y porque las plazas son limitadas, no es que esté vendiendo nada, pero quiero decir que es que me lo has puesto un poco como ahí a punto, Joaquín. Me preguntas de un ejemplo, digo, pues es que lanzamos ya mismo. Y bueno, es digamos, bueno, tú lo has explicado, lo habéis explicado, no tanto Iván con su parte como tú también, ¿no? Es un poco la idea ir combinando. Lo que está claro es que tratamos siempre de buscar, con la colaboración de los agentes locales, evidentemente, que son quienes mejor conocen su territorio, cada uno de sus respectivos territorios, es el punto diferenciador. De tal forma que si alguien hace un viaje a Melilla, pues que no vea lo mismo que si viaja
a la zona de Aragón o de Cataluña, o si viaja a Asturias, por ejemplo, ¿no? Entonces tratamos siempre de ver junto a los colaboradores, que para nosotros son, como ya han dicho, los grandes estrategas y pensadores militares de todos los tiempos, ¿no? Del poder de una buena alianza. Ahí nosotros apostamos claramente por la gente que realmente lleva años trabajando, que sienten que muestran su territorio con gran pasión, ¿no? Y aparte pues conocen a la perfección qué sucedió y dónde sucedió. Y por eso confiamos plenamente en que sean ellos quienes nos van aportando esta información, de tal modo que, por ejemplo, en la zona de los Monegros, que es una zona que está muy desarrollada desde un punto de vista turístico, podamos visitar un convento, ¿no? Que aparentemente pues no tenga nada que ver con la Guerra Civil Española, y resulta que descubramos pues que se conservan grafitis que fueron realizados durante aquella etapa histórica, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara tenemos un caso también, bueno, tenemos varios casos, pero por mencionar uno y tampoco descubrirlo todo, porque ya iremos, luego os diremos la web donde encuentra información y daremos algunas indicaciones también que para quien pueda estar interesado, que pueda sumarse al viaje, se pueda unirse a la comunidad, ¿no? De eso hablará luego Iván, y apuntarse a este viaje. Y poco a poco, a través de redes sociales, iremos desvelando, ¿no? Porque queremos que, bueno, que se vaya, tampoco queremos que sea que no se pueda digerir todo de golpes, sino que poco a poco vamos a ir dando así como dosificando, ¿no? Y en Guadalajara, como te decía, tenemos el ejemplo de una iglesia que está congelada en el tiempo desde el año 37. No ha habido ningún tipo de intervención más allá que poner el techo para que la iglesia no cayera. Entonces, cuando entramos al interior de la iglesia, estamos realmente realizando ese viaje al pasado, porque estamos viendo el humo, el hollín, las marcas de humo en el techo de la iglesia de cuando se hicieron allí las cocinas. Estamos viendo los proyectiles de la bala que quedaron en las paredes. Estamos viendo la pila bautismal rota a mazazos. Entonces, bueno, no son lugares directamente, o sea, efectivamente, no son todo museos, centros de interpretación y baterías antiaéreas o cualquier otro tipo de fortificación que evidentemente tiene sus características comunes, y si visitamos una en Madrid, pues probablemente sea muy parecida a otra que visitemos en Cantabria, ¿no? Pero sí que tenemos lugares singulares y que se diferencian de otros, porque precisamente para evitar pues que si alguien quiere continuar visitando otros lugares de la geografía de España, no encuentre lo mismo. Entonces, ese es el trabajo que estamos realizando, ya te digo, junto con realmente los especialistas y los expertos, que son los agentes locales que dominan cada uno de sus territorios. Ha mencionado un capítulo que ya tenéis desarrollado y que está prácticamente a las puertas, pero ¿esto cuándo empieza? Y cuéntanos un poco más, porque ya me has dejado con la curiosidad. Pues el primer viaje que vamos a desarrollar para este año, que es el capítulo completo de los que ha mencionado, siguiendo un poco la línea que mencionaba Iván, planteada para la Segunda Guerra Mundial, aquí que relacionada con la Guerra Civil Española, es Más allá del Ebro, es el que vamos a lanzar este año. Vamos a empezar el día 19, domingo 19 de octubre en Zaragoza, y terminamos en Barcelona el día 26. Visitando los lugares pues más emblemáticos relacionados con la batalla del Ebro, ¿no? Pues Zaragoza, Teruel, luego vamos a estar en la zona también de Monegros, en la zona de Tarragona, vamos a ir y terminamos en Barcelona, como digo, el día 26. Y ya de cara al próximo año, el objetivo es lanzar todos los capítulos completos que tenemos previstos, ¿no? Que, bueno, son el siguiente al Más allá del Ebro, y el primero del próximo año es el de Grito de Guerra en Melilla, que va a recorrer toda la zona norte de África, Ceuta, Tetuán, la zona del Rif, ¿no? Que además enlaza muchísimo, que tiene que ver, bueno, pues de dónde salen las tropas del norte de África, incluso ya podemos relacionar, ahí vamos a relacionar aunque no tiene que ver justo con guerra civil, pero bueno, hacemos ahí como retrocedemos un poquito en el tiempo para contextualizar, ¿no? Y ponernos en antecedente también
a la hora de conocer esa parte de la historia del capítulo. Después nos iremos a Andalucía. Andalucía, como es una región tan amplia, dividiremos en dos capítulos. Andalucía va a ir dividido en dos partes, huyendo de los meses del calor, que afortunadamente coincide también temporalmente y cronológicamente y nos va a permitir ir a Andalucía antes de que llegue el calor del verano. Después Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid también se divide en dos capítulos. Ahí sí que vamos a tener que hacer probablemente un cambio temporal para huir de Madrid en julio y poder subir a la Bolsa del Norte en julio, que no hace tanto calor, y poder visitar Madrid antes, ¿no? Una parte de Madrid será en junio y la segunda parte de Madrid en septiembre. Y entre junio y septiembre estaría julio en la parte norte con Cantabria, País Vasco y Asturias. Repetiríamos después de la bolsa, después del segundo capítulo de Madrid, repetiríamos con un nuevo Más allá del Ebro, que sería para octubre, y terminaríamos con Mar y Llamas, que es la zona del Mediterráneo con la línea X, Y, Z, y terminaría el viaje en Cartagena para finales de año. Estamos pensando en incluir un nuevo capítulo que solo visitará, o sea, dividir, hacer ahí una modificación con Más allá del Ebro y sacar la parte de Cataluña y hacer un capítulo completo solo en Cataluña. Pero bueno, esto tendremos que ir viendo a medida que vayan desarrollándose los meses. También es importante, creo, Joaquín, en este punto decir que no solo vamos a hacer capítulos completos, ¿no? de viajes de 7 días y 6 noches o de 8 días y 7 noches, sino que también la idea es que luego estos capítulos grandes los podamos ir dividiendo y hacer capítulos más, o sea, hacer experiencias o viajes, paquetitos más pequeños en los que se pueda salir 2, 3 días o incluso jornadas de un día, ¿no? Y no son solo viajes, sino que también son jornadas culturales, también queremos, trabajar. De hecho, ya tenemos contactos con grupos de recreacionistas, ¿no? Para ver de qué manera podemos incorporar en los viajes esta parte del recreacionismo, que hay muchísima gente, mucha gente que está trabajando en España desde un punto de vista también muy riguroso, ¿no? Y respetuoso con la historia. Y bueno, con esto quiero decir que a grandes rasgos, digamos, los productos estrella, entre comillas, van a ser estos viajes más amplios, pero la oferta va mucho más allá y es diversificada y luego se podrá hacer de manera pues como más pequeñita, ¿no? O sea que no va a haber excusa para no acercarse a la guerra civil de una manera, pues de una manera que no polarizada, ¿no? De una manera no ideologizada ni politizada, de una manera simplemente pues con curiosidad, con inquietud y también con el compromiso de conocer esta parte de la historia, como te decía antes, para saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Creo que lo he entendido todo, que lo has explicado muy bien, a pesar de que de que es todo muy denso. Me refiero a que son muchos capítulos, está todo en un proceso de desarrollo que veo está muy avanzado, pero que todavía no habéis empezado, que el primer viaje es en octubre. Iván, ¿dónde puedo, si quiero ya profundizar e ir mucho más al detalle de cuáles son los capítulos, de qué se ofrece en cada capítulo? Tendréis alguna página web o algo, ¿no? Claro que tenemos una página web, claro que sí. Mira, la página web es www.bunker58.eu y ahí puedes ver tanto los capítulos desarrollados sobre Guerra Civil Española en el apartado El laberinto español, como en Metamorfosis, que es el que te lleva a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la web puedes, lo primero, contactar obviamente con nosotros, puedes ver el material que se está incluyendo, los capítulos, si estás interesado en alguno de ellos, porque te voy a hacer un inciso en lo que has dicho. Los capítulos ya están desarrollados, es decir, todo esto son muchos años de trabajo, los recorridos ya están y están preparados. Simplemente lo que hemos decidido es ir sacándolos de una manera gradual.
Guerra Civil Española el año que viene y entera. ¿Por qué? Pues como tú bien sabes, es una efemérides importante, creo, y lo vas a saber mejor que yo, que se cumplen 90 años de esa Guerra Civil Española, ¿no? Entonces los hemos desarrollado y los tenemos ahí guardaditos con mucho mimo para ir sacándolos en su momento, pero cualquier persona, cualquier asociación, cualquier colectivo, quien quiera que esté interesado, simplemente nos puede pedir la cotización, nos puede pedir el desarrollo y se le mandan los programas. Todo eso lo puede hacer a través de la web. También hemos creado un club de viajeros, un club social que se llama The Croners o Viajeros del Tiempo, en el cual simplemente con entrar en uno de nuestros canales de difusión de Telegram o de WhatsApp, pues va a estar absolutamente informado de todo lo que va saliendo, de toda la información, de todas nuestras redes, de todas las publicaciones y de todos los eventos que vayamos a ir sacando, ¿no? Como bien ha dicho Ana antes, no es solo los viajes. Los viajes es nuestro niño mimado, porque detrás de cada uno hay muchísimo trabajo, muchísimo, y muchísimos años, de verdad. Rodearse de expertos, rodearse de gente que cree en este proyecto, aunar el esfuerzo de tantas personas nos ha llevado mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces le tenemos mucho amor a nuestros viajes, porque además creemos que a día de hoy no hay nada tan, digamos, tan ambicioso, ¿no?, en el mercado como y tan inmersivo como lo que hemos desarrollado nosotros. Pero además, efectivamente, como ha dicho Ana, desde bailes de época a, por ejemplo, ahora estamos trabajando bastante, ya te ampliaremos la información en una jornada de ponencias de visitas, en una jornada Guerra Civil en Toledo para el 27 de septiembre, una fecha que para quien nos gusta y os gusta a vosotros más que a mí casi este tema, mucho más, es significativa. Pues estamos trabajando en la ciudad de Toledo en hacer unas jornadas, aunque me haya metido mucho ahora en el campo de Ana. Con eso te quiero decir que no es solo los viajes, sino que nuestro objetivo a través de Búnker, has dicho algo muy bonito antes, no son viajes, no somos una agencia de viajes, no. Nos gusta más definir que somos una agencia cultural, porque lo que queremos es que esta pasión, bien sean un viaje, bien sean nuestras jornadas, bien sean nuestras ponencias, bien sean nuestros, no me sale ahora la palabra, en nuestras uniones, en nuestros juntarnos con, transmitamos la pasión y la compartimos con todos aquellos que somos amantes de este tema, de nuestra historia, de nuestra España, de nuestra Europa, en definitiva un poco de la historia, como digo, ¿no? No solo viajes. Y todo eso lo van a poder seguir a través de la propia página y a través de los canales. No hay requisito ninguno, simplemente entras en The Croners y como socio que eres ya, pues tendrás toda esa información y todo lo que vamos a ir publicando en redes, ¿no? Además, digo algo, todos aquellos que están en el canal, todos aquellos que sean socios, final de año tendremos ya de momento el sorteo de una noche en París para que vayan descubriendo el París de la Resistencia, el París de la Segunda Guerra Mundial. Pues vamos a tener un sorteo entre todos los asociados para que disfruten de ello, y eso será en nuestro aniversario a final de año. Bueno, entonces, Ana, viendo que la oferta cultural es muy potente, donde se aúna además el interés por la historia y el poder conocer pues cosas como esos quesos en esos pueblos pequeños que además se están madurando en un polvorín, lo cual no deja de ser muy, muy curioso, cómo surge una alternativa a lo que antes fue el lugar donde se ubicaban municiones, proyectiles, granadas, etcétera, ¿no? Además de todo eso, ¿qué más crees que puede ofrecer Búnker 58 a alguien como yo que quiere hacer un viaje para conocer un sitio o una serie de lugares donde tuvieron lugar acontecimientos hace 90 años? Yo creo que bueno, ya hemos hablado de hemos dado bastantes pistas de cuáles son nuestros valores, ¿no? Nuestra propuesta, digamos, nuestra parte de valor que nos diferencia del resto de ofertas culturales que hay, que ya no solo tienen que ver con la especialización de esta parte de la historia de España, que es un punto bastante importante, sino todo lo que va complementando. Pero si tuviera que añadir un plus
adicional de valor, diría que tiene que ver con esta parte que ha mencionado Iván de la comunidad, ¿no? De formar parte de una comunidad, de saber que vas a ir con otras personas que tienen los mismos intereses y las mismas inquietudes que tú o parecidas, ¿no? Quiero decir, si alguien está interesado en conocer la historia de España, la historia contemporánea de España, o si alguien está más comprometida con una oferta cultural más que tiene que ver más con la sostenibilidad, que es una oferta más con sentido, aunque hay algunas agencias, sí es cierto que hay algunas agencias que están comercializando este tipo de experiencias que tienen que ver con experiencias con sentido, ¿no? Porque son personas que huyen de la masificación, personas que huyen de los tours, como decía antes, tours que son convencionales, que son los que todo el mundo vende y al final eres ahí simplemente como una oveja en un redil que te llevan para arriba, te llevan para abajo. Yo creo que si hay que añadir un valor adicional más añadido, adicional es el sentirse que vas a formar parte de una comunidad de personas que van a compartir intereses, con quienes vas incluso, quién sabe, ¿no? Conocer gente nueva, donde vas a poder hablar tranquilamente de esto, también lo mencionábamos al principio, donde vas a poder compartir, vas a poder dialogar, vas a poder poner en común inquietudes, vas a poder también incluso, bueno, aprender evidentemente de quienes mejor conocen los acontecimientos y de quienes mejor conocen el territorio. Va a haber un trato súper, hiper, mega, ¿no? Personalizado, y yo creo que este sentimiento de pertenencia a una comunidad es, si hay algo más, algún valor más que podamos añadir, sería este. Bueno, vamos a dejar que nuestro Sergeant Major termine la entrevista y que desde el Hotel Palace en Madrid nos cuente un último consejo desde Búnker 58 para los que nos escuchan hoy. ¿Qué me pides? ¿Un último consejo? Pues indudablemente mi consejo es que estén pendientes de nuestro viaje de más allá del Ebro, que vengan con nosotros, que vean la manera de trabajar, no solo la nuestra, sino la de los guías en destino, la de todas aquellas empresas que dan servicio a nuestros viajes. Y si les gustan, pues que se hagan todos los capítulos y que descubran España y la guerra civil uno detrás de otro. Como siempre digo y como vuelvo a reiterar, de manera lineal y entendiendo la guerra civil de manera amplia, no reduciéndose a un momento, a un lugar, que también nos puede llevar a veces a error, porque si no contextualizamos todo dentro de un momento histórico, dentro de una manera de pensar, no la vamos a entender nunca. Esa es mi opinión. Y entonces, aunque me haya metido en el campo de nuestra experta Ana y de posiblemente el que sería su consejo, porque es ella quien atañe el desarrollo de los programas de guerra civil, ya me meto en el mío. Nosotros viajamos en abril a Polonia, septiembre oscuro, el inicio de todo, ¿no? Y yo diré que el año pasado estuve haciendo el viaje por Polonia, estuve visitando lugares, hoteles, pues todo ese trabajo que, como digo, durante años venimos desarrollando, proveedores, espacios, todo lo necesario, ¿no? Para que ahora cuando alguien viaje con nosotros tenga la certeza de que lo está haciendo en buenas manos. Bien, pues recuerdo todavía que me perdí, y digo literalmente me perdí, en la guarida del lobo, Polonia, en la frontera con Rusia, que fue ese bosque de 2,5 kilómetros donde estaba el cuartel general de Hitler. Los que habéis visto la película Valkyria, que es la más conocida, ¿no?, con Tom Cruise, nos transportó. Fue el momento en el que intentaron acabar con el régimen, intentaron asesinar a Hitler, y va nuestro Tom Cruise con su maleta, la pone, luego falla. Bien, todo eso ocurre en Guarida del Lobo, para poneros en el lugar, ¿no? Y estar allí en un complejo de búnkers, en un bosque impenetrable, que no me sale, en un bosque impenetrable. Esa parte la cortas. Bueno, estar allí en un bosque frondoso, lleno
de búnkers llenos de laberíntico, como los títulos de nuestros capítulos, pues es increíble, de verdad. Son destinos y son lugares que no debes de perderte. Nosotros te vamos a acercar. Si quieres venir con nosotros, fenomenal. Si no quieres venir con nosotros, te echaremos de menos. Muy bien. Pues ya ven que hay otras maneras de aprender historia. Se pueden leer muchos libros, se pueden bucear por los artículos académicos de cada periodo, de cada fase, incluso de las biografías de los protagonistas, pero visitar in situ los lugares sin duda enriquecen el conocimiento. Y además contado por expertos que conocen perfectamente cada pueblo y cada piedra de las que se visitan. Creo que es un valor añadido, esa es la razón de que ellos estén aquí, no que vendan unos viajes, sino que simplemente comprobemos cómo hay otras posibilidades de aprender historia, de viajar en el tiempo y de estar físicamente en los mismos sitios que nuestros antepasados, donde tuvieron lugar los tristes acontecimientos o los tristes hechos de la Guerra Civil Española. Pues nada más, darles las gracias a Iván y a Ana por habernos acompañado hoy, por habernos contado a qué se dedican. Me consta que con muchísima pasión, muchísimo interés, mucha dedicación y también diligencia. Y digo que me consta porque conozco un poco estos viajes. Los de la Guerra Civil aún no se han llevado a cabo, pero se van a empezar en el mes de octubre, así que hay que estar atentos. Y a ustedes darles las gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle el me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.